Buenas noches, sean bienvenidos todos. Esta es nuestra cuarta clase de este curso precioso, que hemos llamado Del Tabernáculo a Cristo. Vamos a orar para arrancar. Señor, te agradezco mucho porque nos da la oportunidad de reunirnos hoy, Señor, para conocer más de las verdades preciosas que tú nos dejaste en tu palabra. Señor, yo te pido gracias, Señor, para hablar con el poder de tu Espíritu, para que las palabras sean entendibles, para que desde el más sencillo hasta el más sabio sea edificado y entienda. Señor, encomiendo esta cuarta clase en tus manos, te pido que la unjas y la lleves a lugares tan lejanos que yo ni siquiera sé, y a personas que ni siquiera conozco, pero también a los que conozco y están aquí. Yo te pido que hoy sean bendecidos, edificados por esta clase. Úngela, Señor. Úngeme con gracia. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y tú eres nuestro Maestro, Espíritu Santo, enséñenos. Aún cosas que yo ni siquiera diga, te pido que tú nos enseñes, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos con esta cuarta clase y quiero recordar unas palabritas que son muy importantes a lo largo de este curso, que usted la va a necesitar para el proyecto final. Dios en medio de, Dios con y Dios en. Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Son los tres grandes pilares que componen este curso y estamos todavía en Dios en medio de nosotros, que fue el primer acercamiento que Dios hizo para acercarse a nosotros, y es el tabernáculo. Hemos estado hablando del tabernáculo, de su simbolismo, pero como todo esto está relacionado con Cristo y el objetivo de Dios era venir a vivir en nosotros y antes de estar con nosotros, eso se iba a hacer realidad en Cristo. Y hoy vamos a ver qué relación hay del tabernáculo como tal, porque estuvimos viendo, ¿verdad?, los enseres, las partes, cómo tenían relación con Cristo, pero hoy vamos a ver del tabernáculo como tal, cómo se relacionaba con Cristo, y también vamos a profundizar un poquito más, conectándolo con el Nuevo Testamento, de cada una de las partes que hemos estado viendo, pero conectándola ya más directamente con el Nuevo Testamento y con Cristo mismo. Entonces, hoy Cristo va a ser el centro acá. Entonces yo quiero que usted pueda concentrarse, luego puede repasar el documento y leer los textos que van a salir ahí. Hay un libro, nosotros para realizar todo este material, pues obviamente, ¿verdad?, no inventamos nada. Lo que hacemos es recopilar información de diferentes libros. Y hay dos que quiero citar acá directamente. Uno es el que se llama Cristo y el Tabernáculo del Desierto. Creo que es más bien en el desierto. Es de un autor, John F. Vesco. Y esta es la cita de ese libro. Dice: esto significa que cuando leemos del tabernáculo, estamos viendo una imagen oscura de Cristo y la iglesia. Debemos tener esto en cuenta. De lo contrario, podríamos pensar que simplemente estamos leyendo las instrucciones y el relato de la construcción de una tienda de campaña con la cual el pueblo de Dios no tiene conexión. Fin de la cita. Lo que él está diciendo ahí es que cuando nosotros
esto se aplica para toda la Biblia, ¿verdad? Pero haciendo alusión a esta cita, que cuando nosotros estamos leyendo sobre el tabernáculo, tenemos que ver la conexión que hay con Cristo. O sea, Cristo siempre tiene que estar en nuestros pensamientos. Y la iglesia también. Pero en nuestro caso, para fines de este curso, es Cristo. Si nosotros, y no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba en la antigüedad, que hace mucho tiempo, muchos años atrás, que yo venía y principalmente lo que es el Levítico y Números, que hablan mucho de estas cosas, de los sacrificios y de todo, a veces hasta, y soy sincero, dispárame al pecho, dijo un cantante por ahí, debo reconocer que hasta me era aburrido leerlo. Porque era una lista de ahí, tantos metros, bueno, codos, o tantos codos de aquí, tantos codos de allá, y la piel de esto y la piel de lo otro, y la sangre de esto, y aquí, y allá, y allá. Y uno se pierde en tanta cosa, ¿verdad? Cuando uno no tiene el entendimiento de que eso apunta a Cristo. Cuando este entendimiento está, es impresionante cómo, bueno, en el proceso desde la licenciatura que llevamos de teología, hay un seminario que es de Levítico propiamente. Y yo le soy sincero, ese era el libro que yo más alérgico era a ese libro, a Levítico. Pero después de llevar este seminario y estar un mes completo, sí, 15 días más bien, que es dándole día y noche por 15 días, sumergido completamente en este libro, estudiándolo, entendiéndolo, yo dije, wow, yo no había visto esto. Y es que todo tiene conexión con Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos, entendemos eso, mis hermanos, es impresionante cómo cambia todo. Y esto es lo que este hombre está diciendo acá, este señor John F. Vesco, que tenemos que tener en cuenta. Él dice, hay una imagen oscura, es decir, que está, pero no tan claro. Eso se refiere cuando dice oscuro. Está, pero no de una forma clara. Hay que conectarlo con el Nuevo Testamento para entender su significado, pero ahí está. Y la otra cita es de otro libro que se llama El Tabernáculo y el Sacerdocio del Creyente, por Horacio A. Alonso. Dice lo siguiente: posiblemente no existe otro símbolo de la Escritura que sea más rico en significado, más amplio en su enseñanza sobre Cristo que este edificio portátil de designio divino. Todos los detalles del tabernáculo permiten apreciar en su conjunto la revelación de Jesucristo en su persona, en su sacrificio y en su sacerdocio. Fin de la cita. Todavía este otro autor es más profundo, va más profundo que el anterior en lo que está diciendo de cómo esta tienda, este edificio portátil, refiriéndose al tabernáculo, nos enseña tanto sobre Jesús. Y hoy vamos a descubrirlo, ¿sí? Así que prepárese. Hay un texto hermoso en Juan 1.14 que más adelante lo vamos a desarrollar, pero que quiero tocarlo aquí un poquito, y es Juan 1.14 principalmente, y también Juan 2.19, pero principalmente Juan 1.14 que dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Póngale atención a la palabra habitó. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí ya estamos conectando a Cristo con el tabernáculo.
Si uno lo lee así abiertamente, pues, o de forma rápida, dijo aquel otro, abuelo de pájaro, no lo ve, pero ahí está. Luego tenemos Juan 2:19, que dice, está hablando Jesús, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ahí él se estaba refiriendo, y si sigues leyendo el texto, no lo tengo yo acá, pero si lo sigues leyendo, dice que se está refiriendo a su cuerpo. Templo. Aquí, de forma más clara que en el versículo anterior, se está diciendo que su cuerpo es un templo. Me imagino que ya usted va viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Y un tercer texto, Juan 2:21, que dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Estos 3 versículos nos muestran que Dios en Cristo se hizo un tabernáculo. Más adelante vamos a estudiar la palabrita en sí y todo eso, lo va a comprender más a fondo, pero lo que quiero mostrar acá es que Cristo está diciendo o está utilizando una terminología que lo relaciona con el tabernáculo. La terminología que él usa, habitar, templo, está diciendo que hay una relación con algo que cientos de años antes Dios había hecho para estar en medio de su pueblo. Ahí nos está conectando con el tabernáculo. Él está diciendo, mi cuerpo es un tabernáculo en el cual Dios está habitando. Se hizo un tabernáculo para estar en medio de su pueblo, de la misma manera que en la antigüedad se hizo una tienda para morar con los suyos. Es decir, el cuerpo de Cristo era como un tabernáculo, pero no hecho de pieles y madera, ni tampoco forrado en oro y todo lo que llevaba el material del tabernáculo, sino que este otro tabernáculo, que es el cuerpo de Jesús, era de carne y hueso. Más adelante, en otras clases, como te dije, vamos a estar viendo esto más profundamente, pero lo que quiero que te quede hoy en tu corazón, en tu mente, es que el tabernáculo como un todo simboliza el cuerpo de Cristo. Y eso es lo hermoso, que así como el tabernáculo era un receptáculo de la presencia de Dios para estar con el pueblo, pero era de madera, de acacia, forrado con pieles. Asimismo, el cuerpo de carne y hueso de Jesús fue, por así decirlo, ¿verdad? Sin querer reducir la obra de Cristo, pero era el receptáculo de la presencia de Dios para estar con su pueblo. Ya eso nos da una perspectiva diferente, ¿cierto? Cuando pensamos en el tabernáculo, porque ya ahora no lo vemos tanto como un edificio, sino que lo vemos como una representación de uno que había de venir para morar en medio de nosotros, o más bien con nosotros, pero ahora, por así decirlo, era un tabernáculo que se movía por cuenta propia. Este tabernáculo de Éxodo tenían que moverlo las personas, trasladarlo de un lugar a otro. Eso sí, cuando Dios lo indicaba, porque la gloria, la nube de gloria indicaba cuándo sí y cuándo no, pero era la gente la que lo movía. Pero a ese segundo tabernáculo, si me permiten decirlo así, se movía a voluntad propia, ya no era la gente la que lo movía, ese es Cristo. El tabernáculo era un tipo de Cristo. Y eso es lo que quiero que te quede en tu corazón, respaldado con esos 2 textos que vimos de Juan. Ok, ahora hay una tabla que usted luego la puede
la puede ver en el documento. En esta tabla quiero centrarme un poquito más porque vamos a ver ahora sí, ya no el tabernáculo como todo, aunque todo él hablaba de Cristo, sino sus partes, y vamos a ver cómo esas partes también hablaban de Cristo. Y eso es lo que a mí más me impresiona y me fascina de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la única puerta que había afuera para entrar, ¿verdad? El altar de bronce, el lavacro, el candelero de oro, el pan, el incienso, el velo, el propiciatorio. Todo eso, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento lo usa para mostrar a Cristo. Ahí hay textos a la par, yo los voy a leer. Ahí solamente se puso como el segmento que nos importaba, pero yo quiero leerlo. Por ejemplo, la única puerta. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Al tabernáculo solo se podía entrar por un lugar, era una única puerta. No podían entrar por ninguna otra parte. Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Ahora, el altar de bronce. Recuerde que dijimos que en ese altar, en el altar de bronce, el altar de sacrificio, se necesitaba poner el animal y era quemado, ¿ok? Ese altar era símbolo de sacrificio, era símbolo de muerte, y sin derramamiento de sangre no podía haber perdón. Tenía que derramarse sangre. Y Jesús dice en Marcos 10:45, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así como en el día de la Pascua se mataba un corderito, y ese corderito simbolizaba la libertad de Israel, de Egipto. Tenía que sacrificarse el cordero pascual, que se le llamaba, y ese animalito se sacrificaba, ya después se tenía que llevar igual, ¿verdad? Pero asimismo como ese animalito se sacrificaba, Jesús más adelante, él está diciendo, yo voy a sacrificarme. Así como en el día de la expiación se tenía que sacrificar un animal, era una vez al año, para que todo el pueblo fuera perdonado de los pecados que habían cometido por omisión, es decir, sin querer. Había un sacrificio que se tenía que hacer una vez al año para perdón de todos los pecados del pueblo. Asimismo, Jesús tuvo que morir para perdón de los pecados de la humanidad. Es decir, lo que trato de decirte es que así como ese altar simbolizaba muerte, sacrificio, para expiar, ahorita vemos la palabrita expiar, Jesús está diciendo, yo también voy a dar mi cuerpo. Marcos 10:45, en rescate por muchos. El lavacro. Habíamos hablado que los sacerdotes no podían entrar si antes no se lavaban, ¿ok? Al tabernáculo. Vea lo que dice Jesús. Juan 13, del 8 al 10. Está aquí hablando con Pedro, está en la cena del Señor. Ese es el contexto. Dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies. Aquí
dice Pedro. Pero responde Jesús, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Vemos a Jesús aquí haciendo ese acto de lavar, de limpiar. También Él dice que ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que Él nos limpia a nosotros para poder entrar a su presencia. Así como el lavacro necesitaba que las personas se lavaran, los sacerdotes, para poder entrar a la presencia de Dios, porque recuerde que todo el tabernáculo, bueno, era donde Dios se manifestaba. Así Jesús nos limpia a usted y a mí para poder entrar, porque con pecado nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. De forma general, Él, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, nos limpia de todos nuestros pecados. Eso es de forma general. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Todos sus pecados son limpiados de forma general. Y eso nos da acceso a la salvación. Pero de forma específica, cada día, yo necesito también ser limpio de los pecados que cometo en ese día. Y Jesús también, 1 Juan 1:9, me perdona, me limpia cuando yo me arrepiento. Por eso la práctica del arrepentimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pidiendo es al Señor, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, porque pequé, Señor. Entonces vemos cómo Él es por así decirlo, la relación que tiene con el lavacro es que Él nos lava, nos limpia de todas nuestras inmundicias. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo estoy enfatizando porque esto es parte de la comunión diaria. Nosotros necesitamos en nuestra comunión diaria arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Él que nos lave, que nos limpie. Luego el candelero de oro. ¿Recuerdan? Ese lugar era tan oscuro, Ale nos había hablado de eso, porque estaba envuelto, forrado con pieles, ahí no entraba la luz. El candelero o candelabro de oro era la única fuente que iluminaba aquel lugar, ¿verdad? Luz. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. La relación que Él tiene con el candelero es que así como el candelero alumbraba ese lugar y siempre tenía que estar encendido, dando esa luz, así es Jesús. Él dice ahí claramente, yo soy la luz del mundo. Lamentablemente esta frase está manoseada, ¿verdad? Porque hay una secta que tiene ese nombre, pero bueno, eso es otra cosa. Quitando eso, Jesús es la única luz verdadera en medio de la oscuridad que hay en este mundo, mis estimados. Por ahí se levantan y dicen que iluminados y que guían a la gente y que no sé qué, que no sé cuánto, pero la única luz verdadera es Jesús. Él tiene la autoridad de decir, yo soy la, no dice una, dice la, es decir, la única, excluye a todos. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, eso es lo que hace una luz. Una luz te permite ver por dónde ir en la oscuridad. Y Él dice, si ustedes me siguen, no andarán en la oscuridad. Entonces vea cómo aquello tan hermoso en el tabernáculo se está tipificando la luz que un día iba a venir, la luz de luces, la luz verdadera que es Jesús, que alumbra a todos los hombres. Juan capítulo 1 también habla de eso. Aquella luz que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Antes de que Jesús viniera, todo el mundo estaba en completa oscuridad, era completa tinieblas. Cuando mi casa y la suya,
Jesús no entra, no está ahí todavía, su casa y mi casa están en completa oscuridad. Una familia que no tiene a Jesús está en completa oscuridad. Una persona que no tiene a Jesús está en completa oscuridad. Por eso es que a veces los que ya somos cristianos, por misericordia de Dios, tal vez vemos a alguien, por ejemplo, que viene y va hasta de rodillas, hasta una figura ya, ¿verdad? Donde usted sabe, ahí para adorar a aquella figura de piedra. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede hacer eso? Y hasta nos parece que ¿cómo es posible que lo hagan? Decimos, pero es porque ellos están en oscuridad y usted está en luz, yo estoy en luz. Entonces, porque tengo la luz de Jesús, puedo ver aquello. Tal vez igual, ¿verdad? Una persona que comete algo muy atroz, muy desastroso y tal vez decimos, pero ¿por qué? No entiendo, ¿cómo se le ocurre hacerlo? Pero es que hay que entender, esa persona está en oscuridad. Una familia que son solo pleitos, madre contra hijos, esposo contra esposa, se tratan con palabras vulgares, se ofenden, se golpean. Decimos nosotros, es un infierno. Entienda, ahí lo que hay es oscuridad. Personas que están en brujería, que visitan brujos, que son solamente amantes del dinero, que están en adulterio. Lo que pasa es que ahí está en oscuridad, ahí no hay, por así decirlo, no hay un candelabro alumbrando. No está Jesús, no está su luz. Y cuando esa familia, esa persona, esa ciudad cree en Cristo, lo que hace es que la luz de Jesús le alumbra. Y como dice él, ya no anda en oscuridad, tienen la luz que lleva a la vida. Hermoso. Luego el pan. Aquel pan. Teníamos 12 tortas de pan en aquella mesita. Y vea lo que dice Juan 6:48. En este caso voy a leer del versículo 47 al 51. Juan 6 del 47 al 51. Está hablando Jesús. Les digo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces, ahí él lo relaciona con el maná. Es el contexto, el tema que hay en conversación. Pero la relación que queremos hacer es que aquel pan que estaba allá, aunque localmente tenía un significado, de forma general lo podemos relacionar con Jesús, porque Él está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando ustedes comen de mí, eso es una forma simbólica de decir, cuando ustedes creen en mí, ustedes van a tener vida. Eso es lo que hace el pan. El pan, todo lo que es alimento en la Biblia se le llama pan. Pan y agua. Son las dos cosas elementales. Alimento y bebida. Para sostenernos, para nutrirnos. Sin pan, entiéndase, alimento, nosotros nos morimos por desnutrición, por inanición si no tomamos agua también. Pero hablando del pan, es un símbolo de sustento, de vida. Jesús está diciendo, la vida de su espíritu soy yo. Así como su cuerpo necesita pan para nutrirse, su espíritu necesita otro pan, que soy yo. Cuando creen en mí, nos dice Jesús, tienen vida. Es como si comieran pan. Es hermoso, de verdad, yo estoy... Es hermoso ver la centralidad de Cristo en todo. Él es el centro. Quiero que le quede esto. Ahora vamos al incienso. Y quiero leer Juan 17 del 9 al 12. Recuerdan que Alex nos había dicho que el incienso representaba las oraciones que subían a Dios.
el olor, ese olor fragante. Para Dios las oraciones son un olor fragante. Pero vea lo que dice Juan 17, del 9 al 12. Mi oración no es, ojo, está diciendo mi oración. ¿Okay? Que nos habían dicho que era el incienso, oraciones, ¿verdad? Y él comienza, Jesús, diciendo, aquí está hablando él, mi oración. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen. Está hablando con Dios, ¿verdad? Está orando a Dios, obviamente. Al Padre. Y me los has dado, le está diciendo Jesús a Dios. Paréntesis. Vean lo que es una oración. No es repetir. Es una conversación profunda con entendimiento. Aquí Jesús está hablando con el Padre. Eso es orar. Cierro paréntesis. Me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración, la oración de Jesús. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que, así como el incienso simbolizaba oración, aquí vemos a Jesús, cómo Él ora por nosotros. Él es el intercesor de intercesores. No es María, no es Pedro, no es ningún santo. El intercesor a favor de nosotros es Jesús, el único con la autoridad, y no significa que nosotros no podemos orar, solo los vivos oran, ¿ok? Solo los vivos interceden, quiero decir eso. Pero no es que nosotros no podamos orar e interceder, lo que trato de decirte es que Jesús es el intercesor por excelencia. Y aquí lo vemos intercediendo, orando, elevando, así como aquel incienso que era de una mezcla especial que nadie podía replicar porque era prohibido. Era una mezcla única que daba un aroma único que era agradable a Dios. Así, la oración de Jesús es una oración única, agradable a Dios. Y le tengo una noticia hermosa. Si usted lee todo el capítulo 17, se da cuenta que Jesús oró por usted y por mí. Eso es hermoso, pero es otro tema. Ahora vamos con el velo. Recuerden que el velo principal, el importante, era el que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, el que separaba el lugar santísimo, ¿ok? Y que solo se podía entrar una vez al año. Ese velo era grande, era pesado. Ok, ahora quiero leer dos textos. Hebreos 10, 20. Quiero leer en la tabla dice Hebreos 10, 20, pero quiero leer del 19 al 22, que dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Estoy leyendo el Nuevo Testamento ya, ¿verdad? Esto es lo hermoso. Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Ojo, del cielo, hay un lugar santísimo en el cielo. Sí, el tabernáculo era un modelo de algo que había en el cielo. Oh, wow, sorpresa, ¿verdad? Por si no lo había captado, haz conforme al modelo que te mostré. Eso es un modelo, es una copia de algo que había en el cielo. Y aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, al verdadero lugar santísimo, a causa, o más bien por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina lugar santísimo.
Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Jesús, por su muerte, por su cuerpo destrozado, se abrió. Fue como si su cuerpo fuera el velo que estaba entre el lugar santísimo y nosotros. Y es como que con su muerte se rasgó su cuerpo y la entrada fue despejada, abierta. Quiero leer ese mismo texto, Hebreos 10, 20, en otra versión. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Ven la relación que hacen? Esta cortina se refiere al velo. ¿Ven la relación que hacen entre la cortina y su cuerpo? Y vea como lo dice la Reina Valera 60. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es: así como había un velo grande, grueso, que separaba la presencia de Dios, es decir, el lugar santísimo, y nadie podía entrar porque había un velo que decía: alto, hasta aquí puedes llegar. Pero eso era un simbolismo de un lugar santísimo en el cielo. Cuando Jesús muere, ese velo, el tabernáculo luego pasa a ser un templo, ya un edificio fijo, y se pone un velo grande. Cuando Jesús muere, ese velo se rasga, se rompe, simbolizando que ya el camino está abierto. Pero también después este templo es destruido. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús viene, ya todo lo que era símbolo de Él ya no se necesita. Porque ahora la imagen misma que proyectaba la sombra está aquí. ¿Para qué quiero la sombra si ya tengo la imagen, la sustancia? Debido a que uso fondo verde y eso no puedo hacer una sombra, pero imagínese que usted tiene una lámpara, se pone usted y se proyecta una sombra, ¿ok? Imagínese usted que luego llega mi esposa a hablar con mi sombra, porque es mi sombra, es una representación, algo que estoy proyectando yo. Pero imagínese que mi esposa llega y solamente hable con la sombra y con la sombra y con la sombra. Pero luego yo le digo: aquí estoy yo. Y ella me vuelve a ver y dice: ¡ay! Bueno, está bien. Y sigue hablando con la sombra. Esa sombra era todo ese simbolismo del tabernáculo, de los enseres, de los sacrificios. Todo era una sombra que proyectaba a Jesús. Pero estaba muy largo, entonces solo se veía la sombra. En el momento que llega Jesús, la sombra ya no se necesita. Jesús es el tabernáculo
ya no ocupamos el tabernáculo. Jesús es el sumo sacerdote, ya no ocupamos a los sacerdotes del tabernáculo. Por eso fue que en el año 70 después de Cristo, el tabernáculo fue destruido. Por eso es que ya no se ocupaban sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Ya no se ocupa un templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el templo. Hasta la fecha no hay templo, no hay sacerdocio, no hay nada de eso. Porque ya la imagen pura, es decir, Jesús vino. Y todo aquello era solamente un simbolismo, un tipo de Él. Yo sé que esto es un poco profundo, pero quería dárselo, ¿ok? Igualmente el velo. No se podía entrar al lugar santísimo verdadero que era la presencia de Dios. No se podía. Pero Jesús, cuando Él muere y su cuerpo se rasga, nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 20, simboliza el velo que se quita y el lugar santísimo, verdadero, que es la presencia de Dios del cielo, queda abierto. Y ahora podemos entrar, porque su cuerpo, que es como el velo, se rasgó para que entráramos. Espero que se comprenda, ¿verdad? Yo sé que es un poquito ahí complejo, pero en pocas palabras, Jesús nos abrió el camino al lugar santísimo, quitando el velo cuando su cuerpo fue sacrificado. Su cuerpo en ese sentido fue como el velo que se rompió para poder entrar al lugar santísimo. Y eso lo dice Hebreos 10, 20, 19 y 20. Y finalizo la tabla con propiciatorio. Recuerden que el propiciatorio era la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Sobre él estaban los querubines de la gloria que protegían la gloria de Dios. Ahí era donde se tenía que llevar la sangre. Ahí era donde todo lo que se hacía antes de los animales que se mataban y todo eso, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay redención, perdón de pecados. Esa sangre la tenía que traer el sumo sacerdote una vez al año, entraba en el lugar santo y entraba al lugar santísimo y la rociaba en ese lugar. Ahí era donde Dios aceptaba ese sacrificio y entonces perdonaba y se aplacaba la ira contra el pecado. Propiciatorio. Juan 10:15 dice lo siguiente, voy a leer del 14 al 15. Yo soy el buen pastor, está hablando Jesús, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Juan 10 del 17 al 18. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Quiero leer este texto en otra versión, Juan 10:15, para que podamos comprender un poquito más esto. ¿Ok? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora voy a leer Juan 10, 17 al 15. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Para entender un poquito de esto, quiero leer Romanos 3:25. Quiero leerlo en la Reina Valera 60 y luego en la Nueva Traducción Viviente. Es que esto es un poquito más teológico, por eso necesito hacer esto para que se comprenda un poquito más. ¿Ok? Dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es que esa es la palabra en la que quiero centrarme. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una de las mejores maneras de entender un pasaje difícil es cambiando versiones. Ahora voy a la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La palabra en la que estoy centrándome es propiciación. Aquí hay una nota que le llamamos nota teológica, donde se habla de propiciatorio y se habla de propiciación y expiación. Esas son las palabras de domingo, aunque hoy es miércoles. Al final, más abajito de la tabla hay dos notas teológicas, pero hay una que dice propiciación y expiación. ¿Qué es propiciación y qué es expiación? Porque había un lugar que se llamaba propiciatorio, que en la nota teológica anterior se dice que es una tapa. Sobre él se rociaba el sumo sacerdote la sangre derramada de la ofrenda expiatoria para hacer expiación por los pecados. Esa es la palabrita enredada que quiero desenredar. Vamos a leer primero la nota teológica. Dice, la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos. La propiciación habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida, o sea, específicamente del Dios cristiano. La expiación está incluida dentro del concepto de la propiciación. En las Escrituras, la expiación no puede existir sin propiciación. No sé si te desenredó, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para desenredarlo. Hay un propiciatorio donde se lleva una sangre que fue derramada en un altar de la expiación. Tenemos un texto que nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 24 que mediante la redención que es en Cristo por su muerte, Dios lo puso como propiciación. Pero si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Cuando una persona peca, escúcheme bien y sígame con atención. Cuando una persona peca, transgrede una ley. Cuando uno transgrede una ley, tiene que recibir el castigo de esa ley. Y esto lo vemos en cosas sencillas, como los padres que le dicen al hijo, no se coma este chocolate, si se lo come le pego. Y llega el niño, se come el chocolate, transgredió una ley, es decir, desobedeció. Eso acarrea un castigo. Usted
si es fiel a su palabra, tiene que castigar a su hijo porque usted le dijo. Entonces usted decide el castigo, si le pega, no sé, la forma en la que los padres castiguen ahora. Pero es consecuencia de una transgresión, es decir, de quebrantar un pecado. Perdón, de quebrantar una ley con el pecado. Ahora, ¿qué puede hacer ese niño para que usted no lo castigue? Ya cometió el pecado, se comió el chocolate. Entonces viene y le dice, mami, vea, yo le traje otro chocolate, igualito al que me comí. Aquí está, mami. Eso va a expiar, es decir, eso va a reponer su falta. ¿Por qué? Porque está dando algo que es un sacrificio para cubrir la falta que cometió. Digamos que usted lo acepta. Está bien, ya está repuesto lo que usted hizo, pero usted todavía sigue enojada. ¿Por qué? Porque aunque trae aquello que repone lo que dañó, él fue desobediente. Ya se repuso, pero hay un enojo. Ya usted tal vez no le castigue como le dijo, pero hay un disgusto. ¿Qué puede hacer ese niño para que ese disgusto no esté en usted? Eso es propiciar, eso es la propiciación, apaciguar el enojo que hay contra el pecado que se cometió. Se expía cuando se hace un sacrificio, pero cuando se eleva a Dios con humildad y sencillez, viene la propiciación, que es el apaciguamiento del enojo que hay contra aquel pecado. Cuando se sacrificaba un animal, ese animal, por así decirlo, era por el pecado de la persona, se cubría el pecado. Es decir, aquí está, por mi pecado está este animal, va a morir él en lugar de mí. Se cubre el pecado. ¿Por qué? Porque se está reponiendo. Alguien está muriendo por otro. La falta mía, no muero yo, pero muere el animal. Eso es expiar. Pero mi pecado genera en Dios, por su santidad, un enojo contra mi falta. Porque Él es santo. Y mi pecado toca su santidad. El sacrificio hace que se expíe, es decir, que se cubra la falta. Pero el llevarlo hasta el fondo y ponerlo sobre el propiciatorio hacía que se apaciguara la ira por causa de mi pecado. Entonces, la propiciación es el apaciguamiento de la ira para no merecer castigo por mi falta. Y lo dice muy bien Romanos 3, 25, cuando lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora lo va a entender mejor. Escuche. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahí está. Su pecado y mi pecado, el pecado de Jonathan y el pecado suyo, ponga su nombre, tenía que causar su muerte y mi muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, así está escrito. Esa es la ley de Dios. El que peca tiene que morir. ¿Ok? A todos nos tocaba morir por nuestro pecado. Entonces dice la Biblia, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Entonces ahí tenemos un sacrificio para expiar mi culpa. Seguimos leyendo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Aquí viene ya lo que es la propiciación. El disgusto, la ira de Dios, no es una ira como la de nosotros, una ira así carnal, no, es que es por la santidad de Dios, porque Él es santo. Y nuestro pecado va en contra de su santidad. Entonces, viene y dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo
y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Ve que ahí está la palabra castigo? Dice, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron. Mi pecado requiere un castigo, pero también requiere muerte. La muerte es el cese de mi vida y el castigo es ir al infierno. Cuando Cristo muere, Él muere en mi lugar y Él, al morir en mi lugar, ya yo no muero. Pero ¿qué pasa con el castigo? Jesús no solamente muere en mi lugar, sino que recibe el castigo de Dios. La ira de Dios se derrama sobre Él. ¿Cuándo se derrama la ira de Él? Cuando estaba en el monte. Horas antes de ir a la cruz, de ser sacrificado, Él estaba llorando y clamando a Dios y derramaba gotas de sudor como de sangre y Él decía, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que Él estaba ahí clamando porque le tenía miedo a la muerte? Él estaba clamando porque sentía el peso de la ira de Dios derramándose sobre Él. La ira de Dios que tenía que derramarse sobre nosotros se derramó sobre Jesús. Era la ira contra toda la humanidad. Era algo tan pesado que era imposible que un ser humano lo soportara. Jesús no estaba ahí clamando porque tenía que morir. ¿Se acuerda Esteban? Que cuando iba a ser apedreado, a él no lo vemos llorando, lo vemos adorando. Han habido tantos mártires, uno que fue quemado, adoró a Dios, no lloró, no clamó. ¿Esos hombres son más fuertes que Jesús? No, hemos interpretado mal. Jesús no estaba clamando porque iba a una cruz y iba a pasar dolor. Era la ira de Dios que tenía por el pecado de toda la humanidad, que en la Biblia es simbolizada con una copa, la copa espumosa de la ira de Dios, que tenía que derramarse sobre el pecador, se derramó sobre Jesús y era algo tan insoportable que a él le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era algo tan, pero tan inhumanamente soportable que solo él, que era hombre y era Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, tenía la capacidad de soportar la ira de Dios sobre toda la humanidad derramada sobre él simbolizada en una copa. Ahí se derramó la ira de Dios, pero luego tenía que haber muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces fue a la cruz y ahí muere. Ese acto completo de la muerte de Jesús expía, es decir, se repone la muerte del pecador eso se llama la doctrina de la sustitución, el sustituto, que en el Antiguo Testamento era un animalito por la persona. Él sustituye al pecador, pero una vez y para siempre. Porque en la antigüedad el animalito era una vez al año, porque no era un sacrificio perfecto. Expiaba, es decir, cubría, reponía, por así decirlo, el lugar del pecador, pero por un tiempo. Pero Jesús, al ser el sacrificio perfecto, ahora Él expía, pero de forma perfecta. Es decir, que su muerte en nuestro lugar, sustituyéndonos, es un sacrificio perfecto una única vez, y al Él morir, su muerte por nosotros es la expiación. Su vida perfecta, al morir y clamar a Dios por nosotros, causa la propiciación. Es decir, que la ira de Dios no se derrame sobre usted y sobre mí por causa de nuestro pecado. Y este texto lo dice hermoso. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Pero esa justicia no es nuestra, es la justicia de Jesús que vivió de forma perfecta. Su justicia, es decir, su inocencia, su pureza, se nos adjudica a nosotros cuando creemos en Él. Su muerte
causa que haya expiación y propiciación por nosotros. Entonces, la propiciación cubre o comprende tanto la expiación, que es el sustituto, el que tenía que morir, y que causa que Dios se agrade y su ira se aplaque, y ya no se derrame sobre los que creen en Él. ¿Por qué? En la gran tribulación va a haber un derramamiento de la ira, pero ahora es sobre los incrédulos. Sobre Jesús se derramó la ira de Dios sobre todos los que íbamos a creer. Pero hay una ira reservada para los incrédulos que se va a derramar en la gran tribulación, sobre todos los que voluntariamente se han negado a creer en Jesús. Espero que se haya comprendido un poco. Yo sé que es un poco complejo, pero a eso se refería. Entonces, Jesús es nuestra propiciación, el sacrificio perfecto para nuestro perdón y justificación. Y para finalizar, tenemos los puntos a repasar, que me gusta leerlos. Horacio Alonso nos dice que todos los detalles del tabernáculo permiten apreciar en su conjunto la revelación de Jesucristo en su persona, en su sacrificio y en su sacerdocio. Juan 1:14 nos enseña que Cristo habitó con nosotros de forma más perfecta que como lo hizo Dios por medio del tabernáculo en el desierto. El candelero nos recuerda que Cristo es la luz del mundo y alumbra a todo hombre que cree en Él. El pan nos recuerda que Cristo es el pan de vida que alimenta a todo aquel que cree en Él. El velo nos ayuda a recordar que Cristo, por medio de su sacrificio, abrió el acceso al lugar santísimo. Y el propiciatorio nos recuerda que Cristo dio su vida para que la ira de Dios se apartara de un pueblo pecador que cree en Él, y así no fueran castigados. Amén. Padre, yo te agradezco mucho por esta hermosa enseñanza que nos has dado, donde Cristo es el centro. Ayúdanos, Jesús, a contemplar tu gloria, tu obra y tu grandeza, Señor. Que estas palabras nos apasionen más por ti. Que este entendimiento nos haga ser más agradecidos contigo, Señor. Gracias. Te adoramos y te damos la gloria, Rey. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Muchas gracias por acompañarnos.